Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. Gracias por estar con nosotros. En instantes vamos a estar hablando con uno de los periodistas más trascendentes de los últimos tiempos. Va a estar sentado en nuestro mano a mano Daniel Haddad, alguien que se formó en los medios y que sigue creyendo que hacer medios es una pasión. En una noche muy particular, hay que decirlo. Julio De Vido está preso. Mucho se ha dicho ya de qué es lo que va a pasar, la discusión parlamentaria, los fueros. Sin embargo, hay varias metáforas que me parece que describen la situación de esta noche. El ex ministro todopoderoso del kirchnerismo está preso en una cárcel que él mismo mandó a reformar con una licitación que está cuestionada por irregularidades y por presuntamente haber malversado caudales del Estado. No deja de ser paradójico. El hombre que manejaba todo lo que tuviera que ver con los servicios públicos, con las rutas, con las autopistas, con lo que tenía que ver con los medios de comunicación, por ejemplo, en aeropuertos, está preso en una cárcel que él mismo mandó a reformar en esta suerte de VIP con una licitación cuestionada. La segunda metáfora es mucho más histórica y probablemente en la Argentina, que tropieza 2, 3 e infinitas veces con la misma piedra, no aprendamos. La omnipotencia momentánea en algún momento se da de patadas con la realidad. Alguien que creía que podía todo está hoy detenido a disposición de la justicia. Es cierto, y ahí estamos viendo las imágenes, es la imagen que A24 consiguió y Eduardo Feynman hoy en su excelente programa mostraba, que es el momento en el que, a pesar de que pudo escabullirse de los primeros periodistas que estaban en su casa, lo mostró en el cuarto piso de Comodoro Pi, detenido a disposición del juez Rodríguez. No en la causa que más complicado está, que es la que tiene el doctor Bonadío, pero sí queda detenido. Hay toda una discusión de si está bien detenido o no está bien detenido, si existe una violación del principio de estar en libertad hasta que haya una sentencia firme que rige la jurisprudencia argentina, pero para aquellos que gusten, basta que ingresen en el sitio de internet de la Corte Suprema y puedan leer el lapidario fallo de la Cámara de Apelaciones que ratifica por qué está detenido Julio De Vido. En la Argentina solo podés estar detenido por dos causas, porque te intentás dar a la fuga o porque entorpeces la investigación. Y esta es la segunda causa por la que está detenido. Hay un dato también más político que jurídico. ¿Ahora se acordaron los jueces de hacerlo? Es probable que esta pregunta sea pertinente. Pero en algún momento en la Argentina va a estar bueno preguntarnos por el fondo y no solo por las formas. El fondo es, ¿el ex ministro de Planificación merecía esta investigación y probablemente la detención para no entorpecer la causa? Y la respuesta clamorosa es sí. Un dato para la justicia. ¿No sería hora de empezar a evitar los tiempos políticos para tomar las decisiones que de fondo son importantes? Y a tantos otros que lo hicieron creer omnipotente, no solo los jueces, los que pasaban por su despacho y decían, sí, Julio, hoy, viendo esta imagen, aprenderán la historia de que la omnipotencia en un momento se termina porque la historia demuestra que el poder no es absoluto, no es permanente y como la vida humana tiene un fin. Hoy conversamos con Daniel Haddad. Gracias por estar con nosotros en Luis Novarecio Entrevista. Hola, Daniel. Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor. ¿Por aquí? Por ahí. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien el aire, estamos. Estamos. Yo soy igual que vos, sufro mal el calor del estudio. Yo necesito aire frío. Está muy bien. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Imagen, cuando lo viste a Julio De Vido, título. Tenés que poner un título mañana con esto. No, a ver, fue, me parece que de las imágenes más fuertes periodísticamente hablando y hasta políticamente hablando de los últimos tiempos. La historia pasa muy rápido, pero no nos olvidemos que hasta hace menos de 2 años Julio De Vido era tal vez el segundo hombre más poderoso del gobierno kirchnerista. Pensemos que estuvo todo el mandato de Néstor Kirchner, los 2 mandatos de Cristina Kirchner, que manejó el presupuesto más grande que se conozca o que se tenga memoria en el Estado argentino, y que era amo y señor, ¿no? Los empresarios más importantes de la Argentina, aún aquellos que muchas veces se les titula los dueños de la Argentina, no digo que se arrodillaban ante De Vido, pero tenían que aceptar
sus reglas de juego, ¿no? Ahora, yo miraba la foto. Cuando uno mira una foto o una imagen, en el periodismo queremos saber las famosas qué, cuándo, cómo. La nueva pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y ahora la gran duda que yo tengo es, Devido debe ser consciente de que el día de hoy es el primero en una cárcel, como vos decías en tu comentario, como la de Ezeiza, y que van a pasar muchos, pero muchos días hasta que vuelva a salir de esa cárcel. Por muchas razones. Pero la gran pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que ni Lázaro Báez, ni José López, ni Manzanares, ni Barata, y ahora Devido, ninguno se haya acogido a la figura del arrepentido? ¿Y por qué crees que no pasa eso? La verdad que no lo entiendo. En otros momentos hubiese imaginado que gente compenetrada ideológicamente con la causa, en este caso no lo sé, ¿hay algún temor a algo? Porque digo, Devido no era el jefe. Obviamente tenía una jerarquía importante, pero nunca fue el jefe. Ayer Eduardo Costa, el diputado de Santa Cruz, dijo él dijo una asociación ilícita donde claramente estaba Néstor, Hereda Cristina, había Devido, había Zanini, había Lázaro y demás. ¿Crees en esa jerarquía? Sí, sin ninguna duda. No, a ver, Devido no tomaba ninguna decisión sin consultar más arriba. ¿Néstor tenía ideología o tenía solo ambición por el poder? Bueno, Néstor Kirchner fue variando su ideología, podríamos decir, si somos generosos, evolucionando, ¿no? Fue pasando de ser un conservador cuando gobernaba Santa Cruz a pasar a ser progresista cuando ocupó la presidencia de la Nación. Fue modificando algunas cosas, lo cual a veces no es criticable. Obviamente él tenía un concepto de que para mantener el poder había que obtener recursos y ahí cayeron en los excesos, ¿no? Vos sos abogado. A ver, tengo un título de abogado, lo que no necesariamente significa que me acuerde demasiado, ¿no? Te llama José López, te llama Lázaro Báez. ¿Le aconsejás que hablen? Sí, por supuesto. Pero no como abogado, como argentino. Porque pongámoslo así. ¿Vos pensás que Devido hizo esto sin complicidades hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado? No sé. ¿Se pudo hacer esto de Río Negro o los subsidios del transporte o las obras con Odebrecht sin complicidad de empresarios? No. Imposible. Digo, en la corrupción es como el tango, se necesitan dos para bailarlo. Entonces la gran pregunta es, señor, ¿por qué no le hace un bien a la sociedad? Su vida está estropeada ya, porque de nada le serviría. Yo no sé si tiene 1.000.000, 100 o 2.000, no lo sé. Para nada. Hoy miraba yo la escena donde todo el periodismo tenía el dato de que Devido estaba en su departamento de la calle Libertador. Salvo A24, que me impresionó, decía, está camino a Comodoro Pi en el auto, ¿no? Finalmente tenía razón América 24. Ahora yo miraba la escena de todos los vecinos esperando a Devido para insultarlo, ¿no? O para... Digo, ¿qué te sirve tener 1, 10, 100, 1.000 o 1.500 si no puedes ir con tu mujer, tu amigo, tu hijo a tomar un café al Paseo Alcorta o al bar de la esquina o subirte en un avión tranquilo? Esta gente no puede caminar por la calle. Entonces digo, al menos, señor, hágale un bien a la sociedad, cuente. Cuente, si usted sabe, si usted vio todo, cuente, ¿qué empresario fue? ¿Cómo hicieron esa planta de agua potabilizadora? ¿Cómo hicieron ese gasoducto? ¿Qué empresario arregló con usted el tema de los barcos del gas? Y es como que hacernos creer que Chicone fue vudú. Bueno, fue vudú. ¿Y quién más? ¿Y quién financió, no sé, la operación? ¿Y quién iba a manejar la fábrica de hacer billetes? En sí, creo que le falta eso a la Argentina y yo no estoy tan convencido que se vaya a acelerar en esa dirección. Esto que vos planteás es interesante porque es casi la teoría de Lampedusa, del gato pardo. Cambiar algo para que no cambie nada. ¿Estamos en un momento lampedusiano o crees que de verdad arrancó un cambio de época?
Bueno, mi profesión, más que ser periodista, es ser escéptico. Yo soy un escéptico profesional. Tengo dos. Una es ser escéptico y la otra es ser curioso. Déjame en este caso ser escéptico. ¿Cristina es cómplice de Devido? A mí me pareció muy claro el mensaje del abogado de Devido que se llama Rusconi, Maximiliano Rusconi. Hace poquitos días dijo, si Devido, por lo que pasó, tiene que ir preso, Cristina Kirchner también. Eso no lo dice el abogado por decisión propia. Eso es que él lo dice Devido. Un metamensaje. Un metamensaje, que hasta ahora no le sirvió. O sea, el mensaje me imagino fue, Cristina, habla con tal juez que nombraste, y no le sirvió. A ver, la buena noticia es que hoy se derrumbó algo, ¿no? Y me parece que la justicia, vos decías muy bien, la lentitud a veces de la justicia, supera un problema de los jueces argentinos. Yo creo que la sociedad argentina es una sociedad en su conjunto no demasiado valiente. Muchas veces yo veo imágenes, esas que toman las cámaras de los municipios, donde a la salida de un lugar bailable hay 7 tipos pegándole a uno, ¿no? Y ves que hay 2 por ahí. Y digo, a veces apuesto, digo, ¿qué hacen estos 2? ¿Van a defender o se transforman en 9? Generalmente se transforman en 9. Entonces la sensación es que los jueces, o algunos jueces, no quiero generalizar, estuvieron este tiempo viendo, bueno, ¿cuándo aceleramos? ¿Aceleramos o no aceleramos? ¿Está repartido el Consejo de la Magistratura o cambió de color político? Y el domingo fue el día clave. El 22 de octubre fue el modo... Ahora, vos decís bien, ¿no? O sea, hay como un contexto de cobardía. O sea, una buena parte de la sociedad también eligió mirar para otro lado, porque me parece que la responsabilidad de la sociedad común y corriente y del juez... Son diferentes, pero igual son distintas, ¿no? No, igual tampoco generalizo. A mí me parece que hace tiempo que hay jueces, no sé, vos mencionabas a la sala del doctor Irurzun. Creo que no hay nadie que pueda cuestionar la idoneidad o la honestidad del doctor Irurzun. Creo que nadie puede cuestionar el trabajo de un montón de fiscales federales que son impecables históricamente, y hay muchos de los jueces federales de la capital que son los que siempre, que también hacen bien su trabajo y fueron dignos. Hay de todo, como en todos lados. Definime el kirchnerismo. Bueno, a ver, me parece que el kirchnerismo intentó ser dentro de la gama de populismo, progresismo, peronismo, un armado político que vino para quedarse. Ellos se sentían que iban a manejar la Argentina por muchos años. Alguna vez escuché de alguno de ellos decir, a mí me tocan 4, después vendrán 4, y soñaban con la eternidad, ¿no? Néstor. Y la verdad es que me parece que ya está. El domingo fue el final del kirchnerismo. Definime el macrismo. Ahí no estoy tan seguro. A mí me da la sensación de que, no sé si hay algo como macrismo. Macri no creo que tenga esa locura de perpetuarse en el poder. No me lo imagino. En eso lo creo mucho más republicano. Tendrá otros defectos. No sé, podemos enumerarlos. Pero no creo que tenga eso, no me lo imagino. Yo conozco a Macri desde cuando él era joven, y yo también. Y vi su evolución y nunca lo vi aferrarse a algo. Y me imagino que no creo que es una persona que si seguramente va a ir por la reelección, eso estoy seguro. Pero no me imagino torciendo la ley para cambiarla para quedarse eternamente en el poder. Beatriz Sarlo dice, no son republicanos químicamente puros. Propuesta de nombramiento de jueces por decreto, cambio de leyes por decreto, ahora vino el tema del blanqueo. ¿Coincidís con ella? A ver, yo creo que el ejercicio del poder es algo que requiere un aprendizaje. Cuando nombraron a dos ministros de la Corte por decreto, me parece que Macri es ingeniero, no tiene una enorme formación jurídica, eran los primeros días de su mandato, el que se lo propone caminando por los jardines de Olivos, no tiene él todo el background para decir eso no funciona, comete el error. La buena noticia es que a los poquitos días lo rectificó, lo cambió. Entonces, ¿qué creo? Si vos te fijás,
en los últimos discursos del domingo de todos los que ganaron, utilizan la palabra somos la generación, somos la generación. Entonces, no sé si hay macrismo, yo no creo que exista el macrismo, existe, me parece que el PRO, que es un nuevo partido político, después de muchos años que la Argentina no tuvo partidos políticos nuevos. Interesante que se hayan apoyado en la Unión Cívica Radical, que tiene una experiencia política, que es un partido con valores republicanos. Y sí veo que va a haber diversidad de posibles candidatos, ¿no? A mí me da toda la sensación de que en su cabeza Macri dice, si mañana me pasa algo, no sé, no puedo caminar más, o me cansé, o Antonia quiere que deje de ser presidente, tiene en su cabeza 3 personas que mañana mismo podrían encabezar el partido, no el macrismo, el partido. Vos desde que trabajás hace mucho tiempo, pero digo, tomo la democracia. Viste a todos los presidentes, conociste o los entrevistaste como periodista o como empresario. En retrospectiva, del 83 a esta parte, ¿quién? A ver, Alfonsín yo lo conocí muy chico, yo era chico, yo lo acompañaba en sus viajes, yo escribía en una revista en esa época y una de mis funciones era viajar con el presidente. Con Alfonsín tuve diálogos off the records, yo escribía sobre política. Cada uno tuvo algo, no sé si hay uno. Y lo bueno es que creo que la Argentina fue evolucionando y va evolucionando. La sociedad argentina de hoy es mucho mejor que la sociedad argentina que comenzó en 1983. ¿Néstor es una evolución de Alfonsín? Néstor, a ver, yo no quisiera cargar... Néstor tiene 500.000 defectos, pero hay uno que la clase política le tiene que agradecer. Cuando Néstor Kirchner llega al poder, no había ningún tipo de respeto por un presidente de la República. Estaba la Argentina en estado de ebullición. Veníamos del que se vayan todos, ¿no? Ellos lo cambiaron por el vamos por todos. Pero yo trataría de ser no tan cruel, por más que haya sido el cerebro de la distorsión que vino después. El primer gobierno de Néstor Kirchner tuvo gente en el poder que la verdad que no sé si todas son cuestionables. No sé, Rafael Bielsa, por ejemplo. Creo que es no sé cuántos tipos de la categoría intelectual o de sus condiciones intelectuales hay en la política argentina como Rafael Bielsa. Y aparte es rosarino. Y aparte es rosarino. Como pequeño detalle. Exactamente. New York Times dice apoyo a Hillary. Infobae no dice eso. ¿Por qué? Bueno, primero porque no apoyamos a Hillary. Principalmente porque creo que yo no creo que un medio como Infobae tenga que apoyar a un candidato. Digo, yo hago de la diversidad una forma de trabajar. Vos cada tanto escribís en Infobae. Yo no creo que Valeria Cavallo te pregunte sobre qué vas a escribir ni qué va a decir tu artículo. Jamás. Pero tampoco le pasa a Tenenbaum, que no creo que piense como vos en todo, y a Diego Rojas, que es del Partido Obrero, tampoco. Y yo no pregunto a la gente, o a Kachanowski, digo, entre Diego Rojas y... ¿Qué creo que es Infobae? Infobae es un medio que tiene que informar y que las opiniones que se vierten en Infobae no necesariamente representan a lo que puede ser mi opinión. Y me pasó siempre eso, ¿eh? Digo, mucha gente pensaba que Radio 10 era lo que yo pensaba. Y yo tenía Radio 10, pero al mismo tiempo tenía Mega, que tenía... Yo creo en la diversidad. A mí me parece que las mejores sociedades son las de la diversidad, ¿no? Por eso es bueno la mezcla de migrantes diferentes, es bueno la mezcla de sexo. ¿Qué le criticaría Macri, por ejemplo? Que tiene un gabinete absolutamente de hombres. Mirá lo que es el gabinete de Macri. Sí, Stanley. ¿Una? ¿Cuál más? Era Malcorra, que no está más. ¿Qué más? No. ¡Wow! 23 ministros, de los cuales la mayoría ni conozco los nombres. Si yo te pregunto a vos... Perdón, Patricia Bullrich. Perdón, Patricia Bullrich. 2. 23 sobre 2 no llega al 10%. Cuando que haya mujeres es muy bueno. A ver, tiene que haber mujeres. Y no es un tema de sexo o de género. Tiene que haber de todo. Si son varios los sexos, que haya varios sexos. Si hay varios los géneros, tendría que haber de todo. Creo en eso. Y Infobae yo trato de poner en la práctica eso. La gerenta general es una mujer, la directora editorial
es una mujer, la directora periodística es una mujer. ¿Por qué? Porque creo en la diversidad. En realidad, era la pregunta de por qué Infobae no dice si votó a Hillary, que está claro, era una sutileza para ser más directo. ¿A quién votaste? En la última elección, en la primera vuelta a Sergio Massa y en el balotaje a Mauricio Macri. ¿Por pasión o por No, porque primero porque no quería que continúe el kirchnerismo. No, me parece que el kirchnerismo no podría haber votado a Zanini nunca en mi vida como vicepresidente. ¿Votaste con beneficio inventario a Macri? No, digo, lo voté. Digo, yo creo que en ese momento entre Massa y Macri no había las diferencias que hay hoy entre Massa y Macri. Me parece que Sergio Massa del 2015 era muy parecido a Mauricio Macri. Tal vez era una percepción mía, no sé si es la correcta o la incorrecta, pero hoy se ha corrido buscando hoy le cuesta encontrar a Sergio Massa su lugar y tal vez está buscando el otro día dijo, yo me opongo a la reforma laboral. Y ayer en la cancha de River estaba a metros con Felipe Solá y charlando ese tema, digo, a ver, cuando hablamos de reforma laboral, ¿de qué estamos hablando, no? Algunas cosas la Argentina debe modernizar, y lo que no significa ir en contra del empleo, al contrario. Digo, nosotros tenemos que tener leyes que permitan que la gente tome más trabajadores, es la única forma. Así como también tenemos que rápidamente hacer una reforma educativa. Yo veo, digo, ¿qué me enoja a veces de este gobierno? Por primera vez en la historia hay 3 ministros de educación que son del mismo signo político. El de la Nación, Finocchiaro, el de la provincia, Sanchezini, y la de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Los 3 muy formados, los 3 muy bien elegidos para el cargo. Esteban Bullrich, que para mí era un gran ministro de Educación, se lo llevaron para la política, no sé. Ahora, muchachos, el tiempo pasa. Si no hacemos rápidamente una reforma educativa, este país está condenado a tener gente pobre. ¿Y por qué te digo esto? Durante muchos años, Luis, nosotros crecimos diciéndonos que este era un país rico. ¿Por qué? Porque tenemos petróleo, soja, no sé, recursos de agua natural, agua dulce. Bueno, ya no es necesariamente sinónimo de riqueza eso. Venezuela está llena de petróleo. La gente pasa hambre. Singapur no tiene agua, importa el agua. Yo me acuerdo un día, no sé quién decía, vienen por el agua. Carrió. ¿Carrió era? Bueno, nunca vinieron por el agua y la verdad no entiendo, salvo que vendamos agua, pero Singapur importa agua. 75% del agua que usan para tomar o para ducharse le importa. Y sin embargo es un país que tiene patentes, tecnología, desarrollo. La riqueza de los próximos 10 años viene del conocimiento. Viene de desarrollar un tomógrafo computado, de hacer una aplicación para iOS o para Android. Viene de crear una patente de un tema genético de un laboratorio. Solamente eso se hace con una buena educación. Y digo, yo escucho y sigo escuchando a los ministros de Educación que vamos a crear escuelas. ¿Escuelas? ¡Wow! La escuela es una cosa que la escuela como la conocemos hoy, el modelo prusiano de educación, lo único que hace es quitarle a los chicos la creatividad. Vos fíjate que los chicos van a los 5 años al colegio, o 6 años, con una felicidad, una alegría. A alguno le gusta bailar, a alguno le gusta pintar, a alguno le gusta dibujar, a alguno le gusta jugar a la pelota. El colegio les quita la creatividad. Pero bueno, es un tema, son obsesiones mías. Es el tema. Ahora, ¿vos lo viste en la campaña electoral? No existió. No hablo absolutamente. ¿No te aburrió la campaña electoral? La verdad que sí. Me aburre la agenda argentina. Yo vivo viajando. La verdad que desde que hace 4 o 5 años decidí expandir Infobae fuera de la Argentina. Me paso 2 semanas al mes viajando por América Latina. Entonces, o si no voy a Estados Unidos o a veces tengo que viajar a Europa. Y la agenda argentina está aburrida. Digo, aparte, me parece que no resolvemos temas. Si yo tomo una tapa de un periódico de los viejos, de la década del 80, y la comparo con la de hoy, estamos hablando de lo mismo. ¿Te divierte leerte que volvés, que te compraste 5N de vuelta? ¿Te divierte esa historia? No, a ver... ¿Te compraste 5N? No. A ver, lo primero que te quiero decir es que me pasó durante a los primeros días cuando me fui de ese 5N,
tuve un síndrome de abstinencia terrible. Cuando me fui de Radio 10 me fui llorando. No lo niego, me fui llorando. Vos conocés mi oficina, estoy desde ese día y los primeros días estaba perdido y decía, ¿qué merda hago acá? Y después aprendí a vivir sin C5N. Que a mí me gusta desarrollar productos. C5N no existía hasta que un día se me ocurrió que era Canal 5 Noticias, porque era el lugar que nos había dado Cablevisión muy generosamente. No era mala ubicación. Y de ahí salió C5N. Pero estaba en mi imaginación, no existía. Radio 10 era un sueño mío. Era un sueño raro, porque en ese momento la radio estaba monopolizada, no, duopolizada, no, tampoco. Eran tres las que existían en ese momento, era Rivadavia, era Mitre y Continental. Cada una tenía el 20% del share. Y a mí se me ocurrió pensar que con el 21% éramos primeros. Entonces cambiamos cosas, ablandamos la M era una cosa antigua, grotesca, decían, muy buenas tardes aquí, y le hicimos coloquial, como era la FM. Le pusimos humor a cada uno de los programas, cosa que antes no había. Rolo Villar fue el primero, después vinieron, el tuyo es muy bueno, ¿cómo se llama? Patricio Mucio. Wow, impresionante. Los pases, vos haces un pase con Majul, eso, el día que nació en Radio 10 nadie hacía un pase, la gente cortaba, ponía una tanda de 5 minutos y entraba el otro conductor, ni se saludaban. Bueno, Radio 10 fue innovadora en eso. Mega no existía, hasta que un día a mí se me ocurrió que tenía que haber una radio de rock nacional. ¿Qué te quiero decir con esto? Infobae no existía, nació en mi cabeza. Me encanta crear productos, me encanta conquistar audiencias. Yo no sé si hoy volvería a un medio que fue tan tocado. No sé. Ahora no estoy en carrera y además creo que hoy leí en el diario que hay un nuevo grupo que nuevo socio. Eso. ¿Escuchás Radio 10? Yo escucho mucha radio, y hago zapping, escucho todo, sí. Escucho Radio 10, escucho Radio Mitre, escucho La Red, escucho Continental, escucho Radio Rebelde. A veces a la mañana me divierte mucho en el zapping. Te soy un poquito infiel y lo escucho a Luis Delía, y ahí me levanto con otra energía, ¿no? Es decir, yo escucho todo y escucho a la noche me voy a dormir. Mi relación con la radio empieza a los 5 años cuando me regalan una espica. Vos sos chico, ¿no te acordás de la espica? Tengo en mi vitrina la espica con el coso marrón de cuero. De cuero marrón, el de estuche. Tengo 2 espicas. ¿Cuántos años tenés vos? Voy a cumplir 56 ahora. Yo 53, estamos ahí. Y siempre me fui a dormir escuchando radio. Y aún hoy me voy a dormir con una radio y mi mujer me dice, baja un poquito la radio. Y la escucho abajo. Como cada vez escucho menos, tengo que ponerla un poquito más fuerte. Pero la radio para mí es el medio que más me enamora. Ahora vuelvo a los medios. Hablaste de la radio y de la espica y pensé en tu viejo. Este año perdiste a tu papá. Sí. Sí, no hace 2 meses y días. Para mí fue un shock muy fuerte. Primero porque con papá teníamos una gran relación. Mi viejo fue el gran amigo, gran compañero de mi vida. Desde muy chiquito, siempre estuvo cerca mío, con papá hablaba todos los días y jamás me hubiese imaginado, hasta el día que tuvimos el diagnóstico de su cáncer, la única preocupación que teníamos era la presión alta, yo lo llevaba a la cardióloga, lo embromaba, papá no le pongas sal a la comida. Y este último año se empezó a olvidar algunas cosas, al menos mi vieja me decía eso, papá no se acuerda de nada, yo creo que lo hacía a propósito, ¿no? Pero... entonces, el problema era, lo somos un neurólogo, y de repente un día, el 11 de julio, le diagnostican un cáncer de páncreas y con metástasis en el hígado. Y sentí varias cosas. Primero, no me imaginé que se iba a morir tan rápido. Tuve la suerte de esas 4 semanas estar todo el tiempo con él. Y me pasa mucho que lo extraño. Es una sensación fea de nunca más, ¿no? Nunca más voy a hablar con él, nunca más lo voy a ver, nunca más vamos a festejar una Navidad juntos. Voy a la cancha, el programa familiar era ir con Mateo, que me acompañó esta noche, y con mi viejo a la cancha de River. Y estos días fui solamente por la Copa Libertadores, porque no me hace bien, siento que cuando gritamos un gol falta el abrazo del viejo, ¿no? Y después la impotencia de no poder hacer nada. Yo creo que uno en estos oficios que tenemos nosotros nos sentimos que podemos resolver todo, ¿no? Tenemos alma de productor, de resolver. Y ahí me di cuenta que no pude resolver nada. ¿Cuánto te importa lo que piensan de vos? Si es gente que conozco, muchísimo.
O sea, de la gente que conozco o con la gente que respeto, muchísimo. ¿Lográs tamizar? O sea, no sos un Novarecio indiscriminado que le importa todo. No, yo aprendí primero que haga lo que haga en la vida, es imposible conformar a todo el mundo. Yo imagino que mucha gente esta noche te está viendo, tu programa, y algunos van a escribir en una red social, uy, qué bueno que está, y otro va a decir, uy, ¿cómo invitaste a ese? Y celebremos eso. Sería terrible que todo el mundo diga qué lindo, como así sería terrible que todo el mundo diga qué feo. A mí me parece que lo hablamos cuando vos estabas por entrevistar a Cristina Kirchner. Vos hiciste un gran reportaje. Sin duda creo que, sin desmerecer al resto de los colegas, vos hiciste el mejor reportaje que se le hizo a una persona muy complicada, como es Cristina Kirchner, que además hacía como 12 años que no hablaba. Con lo cual vos tuviste que en un rato, en un tiempo muy, muy corto, porque si bien duró 2 horas, inusual, pero en 2 horas preguntaste por 12 años. Entonces, es muy común que alguien decía, pero usted no le preguntó sobre cuando no inauguró el Camino Negro. Está bien. O, señora, no había tiempo. Y creo que lo charlábamos y decíamos que hagas lo que hagas, un 20% de un lado y un 20% del otro iban a decir, ¿cómo no le clavaste una cuchara en el ojo? Y de otro lado te iban a decir, ¿cómo osaste preguntarle tal cosa? Ahora, la clave es entender que hay en el medio hay un montón de gente. Entonces digo, vos me preguntás, ¿me afecta? Y depende de quién. Si vos me decís, Campanella dice algo, no sé, Oscar Martínez dice algo, no sé, qué sé yo. ¿Mateo? Bueno, desde ya, la familia es vital. Digo, sobre todo, yo hay cosas que digo, yo no puedo decir una barbaridad, no puedo hacer algo porque tengo ya hijos a los que tengo que cuidar. Igual, obviamente, sé que ser hijo mío no debe ser simple, ¿no? Cualquier padre que tiene un apellido es una carga para un chico. ¿Lo sentís así? Sí, creo que sí. Obviamente que sí. Me parece. Yo nací sin carga, nací sin nada. Me tuve que hacer. Pero creo que cualquiera que tiene, no sé, digo, cualquiera que es medianamente público, un futbolista, un actor, un director técnico, un político, un intelectual, si tiene un apellido, su hijo al principio es el hijo de fulano y no es fulano de tal, lo cual no está bien, pero pasa. No hay metáfora, nací sin nada. No, nací, bueno, con deudas. ¿Dónde naciste? Bueno, nací en Lanza y Riestra. Mis viejos, cuando se casaron, se fueron a vivir a la casa de mis abuelos. Mi abuelo era Antonio Haddad, vendedor de botones, hasta el último día que se murió, en el año 75. Se levantaba a las 5 de la mañana, ordenaba su valija con botones, salía y vendía botones. Ahí nací. A los 3 años, creo que mis viejos se mudaron a la calle Agustín de Bedia, y a los 5 a Portela 56, Portela entre Rivadavia y Ramón Falcón, justo el límite entre Flores y Floresta. Yo siempre había escuchado que el límite, la diferencia entre Flores y Floresta era aquella, ¿no? Bueno, era justo en el límite. Y después pasamos a vivir en unos monoblocks frente a la estación Floresta, Venancio Flores y Joaquín B. González. Y mi viejo tenía muchos trabajos, igual la plata no alcanzaba, llegaba el día 20 y a mí, ¿sabés qué me daba terror el día 20? Porque no solo porque dejábamos de comer carne, comíamos arroz y fideos hasta el 30 o 31, depende del mes, sino porque mi vieja cuando llegaba y faltaba plata se desesperaba y se peleaban. A mí me mataba ver cómo los viejos se peleaban porque faltaba plata. Fue una experiencia maravillosa. Agradezco a Dios haber podido entender eso, porque después empecé a valorar más las cosas, ¿no? Yo creo que cuando no tuviste algo, yo voy por la casa, voy apagando las luces, pero no porque no pueda pagar la factura de luz, que de por sí ahora aumentó, pero bueno, sino porque me han quedado tics. ¿Y con tus hijos sos de que sobre actuar esa situación? A ver, qué sé yo. A veces cometo el error de que no quiero que tengan la privación que yo tuve, pero ¿qué trato de hacer con los chicos? Yo viví una infancia, no fue la mejor mi infancia, porque la carencia genera roces. Al menos en mi caso, o en mi casa. Yo trato con los chicos darle, no sé, mucho afecto.
no sé si lo logro, o sea, yo lo doy, no sé si lo reciben, viste que a veces pasa eso. No siempre las relaciones son entendidas de la misma manera. Pero si tuviese que definir dos cosas que me gustaría que tengan mis hijos y que trato de trabajar en su educación, es que crezcan fuertes y libres. Por eso Mateo, espero que no le dé vergüenza, pero votó a Miriam, ¿cómo se llama? Bregman. Bregman. Y fuimos discutiendo en el auto, pero él fue y votó a Bregman. Y mi hija número dos, la segunda, que estudia afuera, es absolutamente de izquierda. Entonces, digo, bueno, es tu ideología, ya vas a aprender, ya se te va a pasar, ¿no? Eso se cura con el paso. Pero está bien, digo, si a los 18 o 21 años no tienen eso, hay que entenderlos. Pero creo en eso, creo mucho en la libertad. Yo soy un anárquico, creo, o un libertario. Concepto que en la Argentina todavía no funciona, no se entiende, lo que es el libertario. No es el liberal, sino es aquel que cree... Yo creo que no hay que tener tantas normas. Es todo lo contrario a un conservador. Atrás un tema, que fue Cristina. Llegás y la recibís en tu casa, en Infobae. Sí. Después que le contaste a Elefantino en un gran encuentro que hiciste en Animales, que vendiste atorado. ¿Por qué fuiste a recibirla? Bueno, a ver, yo creo que hay que diferenciar. Cuando uno es dueño de un medio, lo que yo piense o lo que mi estómago siente es secundario. Es mucho más importante el medio que yo. ¿Qué es más importante hoy para mí? Lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda pensar, o el crecimiento y el desarrollo de un lugar donde tratamos de hacer periodismo y donde hay muy buenos periodistas. Y obviamente Infobae es más importante. Y además porque digo, creo que corresponde. Yo puedo pensar de Cristina un montón de cosas o sentir por Cristina un montón de cosas. Ahora, me parece que hay reglas. La primera es ser educado. La segunda, si uno es un anfitrión y viene un expresidente de la República elegido con el 54% de los votos, con lo cual es mucha gente en nuestro país, bueno, yo tengo que estar. Después, alguien de la familia se me podrá enojar y me va a decir, ¿pero cómo recibir? ¿Pasó? Pasó entre amigos enojadísimos. ¿Cómo? Y además, insisto, yo creo en la libertad. Y creo que lo mejor que podía pasar en ese momento es que Cristina hable. Vos dijiste, yo puedo pensar o sentir muchas cosas de Cristina. ¿Qué pensás y qué sentís? A ver, yo creo que Cristina desperdició una enorme oportunidad como presidenta de la República. La Argentina tuvo sus mejores años económicos, sobre todo por el valor de algunos commodities que la Argentina exporta en los años que estaba ella. Argentina se hizo de muchos recursos que lamentablemente no están donde deberían estar, ¿no? Después creo que nos puso en una situación con el mundo muy incómoda, muy distinta a la de Néstor Kirchner. Digo, basta ver los discursos de Kirchner en Naciones Unidas. Kirchner era un pícaro, ¿no? Entonces se enojaba, decía públicamente, porque los americanos, ¿no? Y cerraba acuerdos con la DEA, con los organismos de inteligencia norteamericanos, le hacía los deberes a los americanos, o sea, lo que él hablaba con Venezuela iba y se lo contaba a los americanos. Digo, Néstor Kirchner era un pícaro. ¿Qué pensás personalmente de Cristina? ¿Qué sentís personalmente por ella? Yo creo que Cristina Kirchner tiene esa enfermedad de los que no pueden vivir sin poder, ¿no? Entonces, ahora creo que es absolutamente funcional al gobierno, ¿no? Digo, cuando vos hablás con los líderes, los creadores de Cambiemos, te dicen, nosotros necesitamos a Cristina. Hace un año y pico, cuando nadie pensaba en la candidatura de Cristina, alguien le llevó a un señor muy importante del gobierno una carpeta así con documentación que tal vez se hubiese comprometido a la expresidenta. Y la persona que lo recibió, muy republicano, dijo, mire, primero, dos cosas. Esto no es para nosotros, lléveselo a un juez. Ahora, segundo, déjeme darle mi opinión. Para que nosotros podamos hacer las reformas que hay que hacer y tener el poder y seguir ganando elecciones, necesitamos a Cristina en estas tres cosas. Libre, hablando y candidata. Eso me lo contaron abril, marzo del año pasado. Cuando hace 3 o 4 meses
vi a Cristina candidata, dije, wow, estos tipos tienen una maquinaria, son inteligentes, usan Big Data. Y cuando el domingo a la noche Cristina le sale la real Cristina Kirchner y no reconoce la derrota, no felicita al triunfador y dice, eso es un detalle. Pero el dato político dice, señores, y desde el gobierno, imagino, decían, vamos, decilo. Unidad Ciudadana llegó para quedarse y festejaron, porque Cristina es lo que va a permitir que Macri sea presidente en el 2019 nuevamente. Cristina es la persona que no le permite al peronismo la renovación. Ningún peronista te va a decir esto públicamente porque le tienen pánico. Cristina ha logrado que mucha gente le tenga pánico. Pero nada mejor para Mauricio Macri, o para no sé quién será el futuro presidente, Rodríguez Larreta, o Peña, o Vidal. En ese orden me parece que debe tener Macri su cabeza. O Macri primero, ¿no? Con Cristina adelante el triunfo está asegurado. Para que le tengan miedo a Cristina, para que una persona sienta miedo por otra, tiene que tener un algo que lo hace poderoso. ¿Qué es lo que tiene de poderoso? Bueno, yo creo que tiene como 3 millones de votos. Eso no es poca cosa, o más. Entonces, eso... Ahora, si ella tuviese realmente vocación histórica... ayer escribió en Infobae el historiador Romero, y digo, durante muchos años se dijo que el peronismo podía terminar, ¿no? Hubo gente, los gorilas, como así dicen, como... Aquí presente, buenas noches. No, pero ¿cuánta gente dijo, bueno, se termina el peronismo, se termina el peronismo? Yo no sé si Cristina va a terminar con el peronismo, pero que lo está intentando, no tengo ninguna duda. ¿Cuánto hay de verdad en un presidente levantando el teléfono para hablar con Daniel Haddad, el dueño de Infobae, para decir aflojá? Bueno, no sé si... O sea, ahora no pasa eso. ¿No te llama Macri? No. Creo que desde que Macri es presidente, lo habré visto 2 veces o 3 veces 5 minutos. Y no hablo por teléfono. Y creo que me dicen mis colegas dueños de medios que Macri no llama a nadie, lo cual me parece interesante. Ahora, fue muy común eso, muy común. Después está, lo cual tampoco creo que esté mal. La clave está en si lo aceptás o no lo aceptás. ¿Quién era el que más, iba a decir, discaba? Me agarró un ataque analógico. Creo que Kirchner tenía una obsesión hasta con los videographs, ¿no? Hay gente que también sobreestima el poder de los medios de comunicación, ¿no? ¿Te sentís un tipo poderoso? No. ¿Sos un tipo poderoso? No, para nada. Mira, soy un tipo absolutamente vulnerable, muy vulnerable, que si tengo que llorar, lloro, que tengo ciertas fobias, la principal es la cronofobia, me asusta mucho el paso del tiempo. Mi pelea principal que tengo en la vida es con el tiempo, pues me doy cuenta que me gana. Tengo grandes dudas de dónde vengo como hombre y hacia dónde voy, que mientras hicimos una misa, porque papá era católico, y el sacerdote decía que ahora fue recibido por el Señor, yo miraba diciendo, ¿qué está diciendo? Pero con el mayor de los respetos, por Dios, pero valoro mucho a los que tienen fe, ¿no? ¿Nos morimos, sí? No sé, a veces me gustaría creer en Zeus, ¿no? Volver a los dioses, tener varios dioses, no uno, como tener un panteón de dioses y volver a creer en esas cosas. No lo sé, pero digo, no me siento. En esto primero, todos somos absolutamente reemplazables, absolutamente prescindibles. Yo me fui de C5N y C5N siguió andando. Me fui de Radio 10 y Radio 10 sigue andando. Y si mañana me voy de Infobae, cosa que no pienso hacer porque lo disfruto mucho, seguiría funcionando. ¿Nos morimos, sí? Y nos morimos, yo creo que nos morimos. Digo, a mí me da la sensación de que la humanidad, en su gran mayoría, necesita tener esa respuesta. Entonces, cualquier religión te lo explica.
Y las religiones son buenas para explicar las cosas que racionalmente no podemos explicar. Entonces, hoy podemos perfectamente explicar que las tormentas del mar o las mareas tienen que ver con los ciclos lunares. Durante muchísimos años era que Mercurio o Poseidón estaba enojado. Durante muchos años, la infertilidad de la mujer era atribuida a que el dios Juno estaba enojado. Y después vimos que hay otros problemas y hay expertos hoy en fertilidad que ayudan a las mujeres que no pueden tener hijos o a los hombres que no logran ser fértiles. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué respuestas? Hoy para todo tenemos casi una respuesta. Los volcanes, sabemos que no es por el dios Volcano, que vomita. Nos quedan las dos respuestas claves, o las dos preguntas claves, y nos faltan las dos respuestas. ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde? Y hacia dónde vamos. La primera, tal vez, con el fenómeno del Big Bang, no sé. Yo quiero creer que hay un gran arquitecto del universo. Es más, creo que, pongámosle algún nombre, puede haber un arquitecto. Lo que no me imagino es irme y que haya cielo e infierno. Ni que hay 72 vírgenes esperándome. ¿Por temor al infierno? No, porque no. Creo que todo se paga acá, me parece. Todo se paga acá. Mientras hablabas de Juno y demás, se me escapó porque estoy leyendo un libro que no me puedo acordar cuál es. Intentaba que menciona todo este tema. Orígenes. Ahí estamos. Orígenes. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo el último libro de Isabel Allende, Más allá del invierno. Una muy linda historia de una profesora chilena que enseña en New York. ¿Lees mucho? Leo mucho, soy un anárquico, porque paso de leer eso a leer, no sé, algún libro de filosofía, o leer a Harari, cada tanto lo marco, lo subrayo, el Homo sapiens o Homo Deus, o paso a leer mucho de historia argentina. Estoy leyendo ahora una biografía de un profesor de Ditela, que me la mandó, sobre un político que creo que los radicales ocultaron, que no nos contaron la verdad, que es Marcelo Torcuato de Alvear. Presidente maravilloso que tuvo la Argentina, que cuando cae Hipólito Yrigoyen, él estaba en Francia. ¿Vos sabés que hay dos presidentes que llegaron ricos al poder? ¿Qué son? Alvear y Macri. Alguno de los otros se hizo rico, que es distinto, pero estos llegaron ya con fortuna. ¿Eso es bueno o es malo? No sé, no está mal, no sé si bueno o malo, ¿no? El achaque a Macri es que no tiene piel social porque no lo pasó. No tenía un abuelo que vendía botones. No creo que eso te haga tener... No lo sé, no lo sé. No sé si necesariamente... No sé. La clave me parece es que lleguen al poder y no se enriquezcan, ¿no? Si llegan ricos o no llegan ricos. Pero te decía, no sé, soy anárquico leyendo y trato de leer todo lo que puedo, y a veces cuando entro... Una de las cosas que más disfruto yo es ir a una librería. Nosotros a veces visitamos, sé que nunca nos cruzamos, pero sé que vos vas a la misma librería que voy yo, a Eterna Cadencia. Eterna. Porque yo la tengo cerca, además, porque tiene de todo. Pero también voy a Cúspide, voy a cualquiera de ellas. Y por un lado siento placer y por el otro angustia, porque veo que jamás me voy a morir sin leer un montón de libros. Y a veces otra cosa que me pasa, yo hice mucho esfuerzo para poder comprarme las obras completas de Aristóteles. Me agarró en la época de la facultad, leía, me encantaba mucho. Yo fui a la UCA, ¿no? Entonces nos formaron aristotélicos tomistas. Aristotélico me mantengo, tomista ya no. Pero para comprarme las obras completas iba a una librería que estaba por la calle Callao, en un tercer piso, un señor que vendía libros usados, y cada vez que llegaba, porque había inflación, no porque me era mal tipo, me cambiaba el precio. Y llegaba y decía, traje los 100, no, pero ahora vale 120. Y yo decía, hijo de su... Y era la inflación, pobre tipo, no tenía la culpa. Entonces, ¿qué me pasa? No solo que quiero leer un montón de cosas, sino que cuando veo mi biblioteca, que yo la tengo dividida en dos casas distintas, que deben sumar 6.000 libros, que no sé si todos los he leído completos, pero que algún capítulo, porque a veces abandono. Antes no abandonaba, me daba mucho un orgullo no terminar un libro. A veces no me acuerdo de detalles y tengo que volver a releer libros. ¿Te pasa eso o no? Pues todo el tiempo. Woody Allen dice, solo sé que hay dos cosas importantes en la vida. Una es el sexo, de la otra no me acuerdo. Muy buena. ¿Es? No sé si solo hay dos cosas. El sexo obviamente que es muy importante en la vida, sin ninguna duda. Es vital, ¿no?
Digo, nosotros somos un balance entre Eros y Tánatos, ¿no? Eros es vital, es fundamental. Y hay más cosas. La amistad me parece vital, la comprensión, la familia. Para mí, yo soy familiero. ¿Cuántos años hace que estás casado con Viviana? Cumplimos 31 hace poquitos días. Tenemos 4 hijos. Para mí la familia es un refugio. Este programa, cuando empezamos a hacerlo, tuvo un hecho recurrente. Ante mi pregunta, ¿qué pasa cuando te morís? Muchos, me parece que aferrados al susto de la muerte, quisieron reencarnar. Supongamos que hay reencarnación. Y reencarnás en Debido, ¿qué haces? Hablo. Debido hoy que hizo todo lo que tenía que hacer. No, hablo y digo, señores, sí, fui yo, pero también fue ella, o ella, o no, para no decir solamente ella, él, y lo hice con aquel, ¿vio? El que tiene las oficinas en la calle ese. Hablas. Ese traía la valija. Reencarnás en el Papa Francisco. Y sería complejo, ¿no? Porque no sé si estaría muy a gusto dirigiendo una religión de 2.000 millones que siguen. ¿Son 2.000 millones más o menos? Sí. No por la Iglesia Católica hoy, ¿no? A mí me complica un poco ver ciertas cosas que pasaron en nombre de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Reencarnás en Cristina. Y sería terrible, ¿no? Porque no me hagas eso. Reencarnás en Carrió. Bueno, yo distingo en Carrió cosas muy, muy positivas y cosas que en ese afán de demostrar que no tiene límites pueden llegar a causar ciertos daños, ¿no? O sea, ¿qué valoro en Carrió? La valentía. Creo que no le debe tener miedo a nadie y eso es muy importante. No abundan los valientes en el mundo y Carrió es valiente. Reencarnás en Mauricio Macri. Eso sería más cómodo, ¿ves? Porque creo que si estuviese hoy en Mauricio, adentro de Mauricio Macri, trataría de ver cómo uno es el nuevo Sarmiento. Para mí, y esto va a generar polémica, y hay gente que no le va a gustar, para mí Sarmiento es de los tipos más importantes que pasaron por este país y que hicieron que este país sea. Es largo, podemos discutirlo horas y sé que hay gente que no le gusta Sarmiento. Ahora, lo que me gustaría es discutir con gente que realmente me fundamenta. No que me saca una frase de recuerdo de provincia o hablar en serio de lo que fue Sarmiento para este país. Y creo que Macri, hoy, octubre del 2017, yo sé que tiene que hacer la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma electoral. Por arriba de todo eso es hacer la gran revolución educativa. Reencarnás en Víctor Hugo Morales. Bueno, depende en qué momento. Hasta hace unos... Hoy. A mí me sorprende Víctor Hugo. Tengo un gran respeto. Me parece un gran profesional. Gran, enorme. Algún cambio que tuvo en estos últimos años en temas de políticos, lo veo hasta como cierto... sin profundidad. Eso simplemente. ¿Hay algo que no te pregunté que te gustaría que te preguntara? No, jamás le sugeriría, no, y mucho menos a vos. No. Tenés que poner en la ficha del hotel, Daniel Haddad, profesión. Insatisfecho. Crónico. Crónico, sí, permanente. Diván. No, frente a frente. Tengo un analista que nunca estuve, yo mi primera vez que en el psicoanálisis fue a los 14 años. Yo tenía problemas de conducta. Me vivía agarrando a trompadas y mi viejo, muy humilde, dijo, flaco, yo me analizo. Estamos hablando de los 70. No podés agarrarte a trompadas cada día que salís del colegio. Y bueno, y ahí con el análisis que siempre fue de frente, entendí lo que me pasaba, con quién estaba enojado. Y a lo largo de la vida, en distintas etapas, no fueron años continuados, pero aún hoy lo haces. Vuelvo. ¿Te quedó algo por decirle a tu viejo?
le hubiese dicho seguramente muchas más veces que lo quería, de las que se las dije. Viste que no sé, a mí no me cuesta decir que quiero, pero a veces, no sé, quizás hubo algún tiempo en mi vida que no le di toda la bolilla que me hubiese gustado darle porque estaba creciendo, ¿no? Corriendo contra el miedo a la carencia, ¿no? Entonces, pero bueno, ya es tarde. Ha sido un gusto recibirte. Gracias, Luis, por la invitación. Un enorme placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.